El tema para esta mañana es la cautividad. Mi título sería ¿cómo salir de la cautividad? ¿Cómo salir de la cautividad? Voy a estar basado en Salmo 126. Es el salmo que dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Ese es, ¿verdad? Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos, ¿cómo dice? Como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Hay un coro que habla de una oración en Lamentaciones, que Dios nos haga volver. Es un clamor de que nos haga volver nuevamente a su propósito. ¿Cómo salir de la cautividad? ¿Cuál es el contexto de este salmo? Israel fue escogido con un propósito. El pueblo de Israel fue escogido con un propósito. Israel había sido escogido por Dios como pueblo de Dios para que cumpliera el propósito de Dios, para que fuera un pueblo diferente, un pueblo especial que reflejara la luz, la imagen de Dios en toda la tierra, para que al ver a Israel todas las naciones pudieran decir: wow, así es Dios. Amén, hermanos. Ese es el contexto del Salmo. Israel fue escogido para ser el tesoro de Dios. Un tesoro no se tiene escondido, no, se pone para que todos lo vean, puedan ver ese brillo. Así Israel fue escogido. Éxodo 19:5 habla de eso. Mire qué precioso. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mire la pasión de Dios. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, hermanos, hasta aquí hemos visto que Israel fue escogido con un propósito, ¿verdad, hermanos? Para que todas las naciones, Israel fue escogido para que fuera el tesoro de Dios, para reflejar la gloria de Dios, la belleza de Dios, para que todas las naciones pudieran ver en Israel la luz de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Israel se olvidó del propósito de Dios. Es bien fácil vivir una vida cristiana y olvidarse el propósito para el cual Dios nos ha escogido. Ustedes que laboran en una empresa, que estudian, que desempeñan las diferentes actividades, todos, es bien fácil dedicarse a la labor y no estar conscientes con qué propósito Dios nos ha puesto ahí. Y yo he venido a recordarles eso a través de la palabra, y también a recordarme a mí que al igual que Israel, Dios nos ha puesto ahí para que todas las naciones
al vernos a nosotros, vean el brillo de Dios y digan: wow, qué grande es Dios. No había visto eso. Israel se olvidó de su propósito, del propósito de Dios, siguiendo sus propios propósitos y olvidando los propósitos de Dios. Por tal motivo Dios los disciplinó, permitiendo que fueran llevados cautivos a Babilonia por 70 años. ¿Cuántos años fueron llevados cautivos, hermanos? 70 largos años. Había gente que estaba bien consciente que estaban cautivos, porque ellos habían olvidado el propósito de Dios. Y esas gentes, aún en Babilonia, clamaban, diciendo: haznos volver, haznos volver. Supongo que habían ancianos durante los 70 años, ancianos de oración, gente que no estaba satisfecha con las comodidades de Babilonia y decían: haznos volver, Señor, como al principio. Este no es el lugar, Señor. El lugar es Jerusalén. Llévanos para que nuevamente tu gloria descienda y las naciones puedan ver que tú eres bueno. Supongo que habían algunos que les daba lo mismo estar en Babilonia acomodados, vivir para ellos, vivir para sus propósitos, vivir para su familia. Lo importante era que ellos estuvieran cómodos, pero se habían olvidado del propósito de Dios. Pero siempre hay un remanente, siempre hay un remanente. ¿Qué es la cautividad en la actualidad? Ya vimos a Israel, ya vimos el contexto. Por eso habían algunos que clamaban y decían: cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. ¿Qué es la cautividad, hermano? Explíqueme, dese a entender, ¿qué es la cautividad? Bueno, digo yo, basado en la Escritura, es cuando Dios te ha diseñado a ti, aquí en Santiago. Es cuando Dios me ha diseñado a mí en El Salvador, en San Miguel, para que cumpla su propósito ahí en la empresa donde tú trabajas, ahí donde tú estás. Es cuando Dios te ha diseñado para que cumplas su propósito, para que cumplas su propósito. Y eso no se está llevando a cabo en tu vida. Voy a volver. Repito, ¿qué es la cautividad? Explíquese, hermano. Ahí voy. Cautividad es cuando Dios te ha diseñado en su diseño para que ahí donde tú estés, ahí donde tú laboras, ahí donde tú vives, cumplas el propósito de Dios. Pero tú y yo nos hemos olvidado y estamos en nuestros propósitos. Esa es la cautividad. Y como les decía, se me olvidó el título. ¿Cuál era el título? ¿Cómo salir de la cautividad? Y les traigo buenas nuevas. Podemos salir de la cautividad porque es una promesa. ¿Por qué podemos salir de la cautividad, hermanos? Porque es una promesa. Fíjate, la promesa está clara en el versículo 1 al 3. Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. El que escribió el Salmo está diciendo cuando Jehová, pero está asegurando y dice: Jehová va a volver a hacer volver la cautividad de sus hijos. Y vamos a ser como los que sueñan. Esa promesa es inquebrantable. El pueblo de Dios, ustedes acá, van a tener que volver al propósito, a las buenas o a las malas. Al final vamos a ver que esta promesa se cumplió, por tanto se cumplirá en nosotros.
En el versículo 3 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, solo Dios puede hacernos volver. ¿Solo quién puede hacernos volver? Solo Dios. Por eso dice, cuando Jehová. Ningún esfuerzo humano, ningún ayuno, ninguna noche de oración, ningún esfuerzo religioso puede hacer volver. Solo Dios puede hacernos volver. Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Cuando Dios haga volver la cautividad, dice que será como un sueño. Seremos como los que sueñan. La obra de Dios en los corazones de los jóvenes. Levanten la mano los jóvenes solteros, por favor. Les amo y anhelo que esta palabra pueda llegar a ustedes. Seremos como los que sueñan. Imagínate a Álvaro diciendo: wow, nunca creí que iba a pasar esto en mis hijos. Señor, tú lo hiciste. Levantemos la mano los que tenemos jóvenes, hijos, levantemos la mano. Ustedes lo verán. Wow, estoy soñando. ¿Qué cosa ha venido a ellos? Seremos como los que sueñan. La obra de Dios en los corazones y las manifestaciones de amor hacia Dios y el prójimo y los propósitos de Dios que no se han dado, se llevarán a cabo, porque fiel es el que ha prometido. Y lo otro es que también hay personas orando. Hay personas que no estamos satisfechas. Señor, mi hijo ya salió de la universidad, tiene una maestría, pero no estoy satisfecho. Mi hijo va a la iglesia, es cristiano, pero no estoy satisfecho. Será como un sueño. También dice que habrá alabanza. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Los corazones duros, quejumbrosos y fríos cambiarán. Amén, hermanos. No lo puedo creer. El hermano Julano ha cambiado. No puedo creerlo. Habrá alabanza. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Los corazones duros se tornarán. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Vuelvo a definir la cautividad con el ánimo de establecer. ¿Qué es la cautividad? Es cuando Dios te ha diseñado para que cumplas un propósito y eso no se está llevando a cabo. Quiero mencionar algunas cosas en las cuales algunos estamos cautivos. Dios ha diseñado a nuestros hijos para que nazcan de nuevo y conozcan al Señor. Amén, hermanos. Pero no lo estamos viendo, ni estamos procurando orar por ello. Jeremías 31:34 dice: porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Habrán padres llorando o satisfechos con sus niños? ¿Qué tal su niña? Bien. Hermano, mi niña es linda. ¿Sí? ¿Cómo está su niña? Linda. Viera que está estudiando en tal colegio. Su muchacha está estudiando tal y tal cosa. ¿Y qué tal? ¿Todo va bien? Todo bien. ¿Han nacido de nuevo ellas? No, pero todo está bien. ¿Para dónde va su hija al morir? Al infierno, pero todo va bien. No hay padres despiertos a la realidad. No estoy, las cosas, hermano, no están bien. ¿Cómo estás? Me dice Álvaro. Las cosas no están bien, Álvaro.
no están bien. Mis hijos no han nacido de nuevo. Hay llanto en las noches y dice, haz volver, oh Jehová, la cautividad, como los arroyos del Negev, arroyos que se secaban en el verano, pero en el invierno soltaban. Dios ha prometido añadir, Dios ha prometido en su eterno propósito que algunos de nuestros familiares serán salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén, hermanos. Que conozcan a Cristo, pero no lo estamos viendo, ni estamos en lucha. Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese, y no lo hallé. Me contó un hermano en México que había un padre despierto. Dios lo había despertado al propósito de Dios. Tenía el privilegio de comer con su niña los 3 tiempos, de comida, desayuno, almuerzo y cena. Y en la mañana su niña no había nacido de nuevo, era una niña buena, niña de iglesia. Y en la mañana él oraba a su padre, Señor, te damos gracias por estos alimentos. Y Señor, te recuerdo, mi niña no ha nacido de nuevo. Hazla nacer de nuevo. En el almuerzo, gracias Señor por este almuerzo, gracias por las bendiciones. Y te recuerdo, Señor, mi niña no ha nacido de nuevo. Hazla nacer de nuevo. Llegaba la cena y el hombre rayaba. Señor, gracias por la cena y nuevamente, Señor, mi niña, recuerda, Señor, no ha nacido de nuevo. Su niña le dijo, papi, ¿por qué oras tanto por mí para que nazca de nuevo? Él explicó. Un día, no sé si fue en el desayuno, almuerzo, cena, se lo voy a investigar. Le dijo, Señor, gracias por este desayuno. Y recuerda, Señor, mi niña necesita nacer de nuevo. Papi le dijo, ya no ores. Dios me ha hecho nacer de nuevo. Cuando Jehová hiciera volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestros labios de alabanza. Pero deben de haber vidas que digan, oh Jehová, haz volver nuestra cautividad. Deben de haber lágrimas. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Y van a decir, gracias, gracias. En la iglesia que pastoreo hay una hermana que se llama la hermana Lita. Una hora antes de venir le pedí que orara por mí. Ella siempre ora. Una anciana que está quizás ya para morir. Y ella es analfabeta. Siempre que yo salgo le pido, ore por mí, la hermana Lita, porque sé que lo hace. Ella ha sido una de las vidas que, al igual que el Salmo, ella no lo sabe quizás, han dicho, oh Jehová, volver nuestra cautividad. La oración de ella por sus niños fue, desde que ella conoció al Señor, Señor, dice ella, y yo quiero que mi esposa le diga cuál era la oración de la hermana Lita para sus hijos. Que nacieran de nuevo, que se enamoren del Señor, decía. Y tiene su hija Daisy, que Dios la hizo nacer de nuevo a los 14 años, 17 años. Ella ahora es como la directora de la escuela. Tenemos una escuela igual. Hay otro joven que, bueno, nosotros le llamamos, se juntó con la muchacha, pero
tuvo tropiezos, pero la hermana Lita continuaba orando por la promesa, y Dios hizo nacer de nuevo a Paco. Mabel se descarrió y se fue, pero hace como 3 años Dios la regresó, y ahora hay 3 vidas nacidas de nuevo que yo puedo dar testimonio. Su esposo, por años yo lo quise llevar a la iglesia y fue de más, pero su esposa oraba: hazlo nacer de nuevo, hazlo nacer de nuevo. Un día de estos, don Héctor sintió un gran deseo de ir a la iglesia, y desde ese día no ha dejado de ir. También va a las misiones. Yo no sé si ha nacido de nuevo, pero él está expuesto a la palabra donde hay esperanza para que nazca de nuevo. Hermanos, Dios ha prometido añadir a la iglesia los que han de ser salvos, y vemos que somos los mismos, y no se está dando, ni estamos orando, ni llorando. Hechos dice, capítulo 2, versículo 47, y el Señor añadía a la iglesia, ¿qué dice? Los que habían de ser salvos. ¿Usted está conforme con ser los mismos acá? ¿Con saludar a los mismos? Es un gozo, pero yo no estoy conforme. Yo quiero ver al borracho, al indigente. Yo quiero ver a aquel que anda por ahí, que cuando la gente diga, fulano está convertido, ¡wow! Ha cambiado. Y lo vamos a ver, pero necesitamos despertar. Y dije, necesitamos. Yo le hacía una pregunta a Álvaro y a Roxana. Quizás ellos en ese momento no me entendieron. Yo les decía, hay borrachos ahí en Santiago. En la ciudad de Santiago hay indigentes. Hay gente de la calle. Dentro de esos hay siervos de Dios que han sido escogidos. Hay personas que huelen mal, que nadie les da un abrazo, que nadie los besa, y que nadie le diga, yo quiero ser tu amigo. Y me incluyo. ¿Tiene usted algún amigo que es borracho, indigente, al cual usted esté trabajándolo con comidita para después decirle, la razón por la cual yo soy así es porque el Señor está en mí? Hermanos, Dios ha prometido dar dones a la iglesia como evangelistas, pastores, me incluyo yo, pastores, maestros, para edificar la iglesia y expandir su evangelio, y no lo estamos viendo ni estamos orando por ellos, como la viuda y el juez injusto. Me incluyo yo también. Dios ha ordenado que seamos una iglesia global. ¿Qué ha ordenado Dios, hermano? Que seamos una iglesia global, que pensemos y digamos hasta lo último de la tierra. Señor, si mis hijos han de ir hasta lo último de la tierra, oro por ellos, que se abran puertas, Señor. La Biblia dice en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No estamos preocupados para hacerlo. ¿Qué hubiera pasado si John Eliot, el que vino por primera vez a los Estados Unidos con un grupo de ingleses, hubiera dicho, aquí en el barrio vamos a evangelizar nosotros? ¿Para qué ir hasta allá? Que vayan otros. Él sabía que Dios había dicho, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. ¿Dónde están las personas que lloran y dicen, Señor, envía a los que vas a enviar hasta lo último de la tierra? Y si te place enviar a mis hijos, a mis hijas, Señor, heme aquí, Señor. Hazlo, Padre. Haznos salir de la cautividad. Despiértanos, Señor. En El Salvador hay un concilio de iglesias que tienen 400 iglesias en todo El Salvador. Grande, ¿verdad? 400. Solo tienen 2 misioneros afuera, pero se regresaron. Iglesias grandes, hermanos, numerosas.
están viviendo localmente, cuando Dios ha dicho hasta lo último de la tierra. Si tú has sido escogido hasta lo último de la tierra, nunca vas a hallar paz si te quedas aquí. Si tú tienes un hijo que Dios ha diseñado hasta lo último de la tierra y te quedas acá, va a haber eso siempre en tu vida. No vas a encajar, va a haber algo ahí. De esta iglesia salió un hermano, lo saludé antes de venir para acá, le dije, Dios lo use en su predicación. Este hermano sintió una gran pasión por Pakistán, una gran pasión fuerte. Claro que hizo cosas porque él no estaba guiado quizás por instituciones, pero él sentía una fuerte pasión por Pakistán. Vendió su carro, se endeudó y fue a Pakistán con su poco inglés. En Pakistán había una iglesia perseguida que lo estaban esperando. Fue un milagro. Así me dijo él. Y presentó las fotografías. 200 musulmanes en el ministerio que él tuvo allá vinieron a Jesucristo. ¿Cuándo es uno a los 7 años o al año? No sé las encuestas. 200 musulmanes vinieron a Jesucristo. El pastor principal de la iglesia le dijo, estás loco, anda a Honduras, ahí en las mezquitas, ahí anda. ¿Y por qué es que? Y lo puso en mal con el concilio. ¿Y por qué es que tú quieres ir? El concilio vino. ¿Y por qué que tú quieres ir allá? Que no te basta aquí. Y es que el Señor dijo, es que miren, le dijo él, dijo, id y predicad a todas las naciones. Y hay una pasión que no la aguanto, no la soporto, como un fuego. El año pasado, Dios puso en el corazón de este hermano ir a China. La aldea se llama Yuan. Le costó sacar el pasaporte, la visa para allá. Le costó, hermano. Milagrosamente, hermanos lo ayudaron. Fue con otro profesor de la escuela, Eduardo. Fueron a la China. Con dificultades entraron como instructores. Había una escuela clandestina allá. Ellos iban a instruir cosas. Pero a los 5 días había algo en él que no lo soportó y no podía hacer reuniones públicas. Él tiene el don de sanidad. Y alguien le dijo, ¿verdad que usted es cristiano? Y él le dijo, sí. Mi hijo tiene una enfermedad incurable. ¿Podría orar por mí? Claro que sí. Impuso mano y dije, Dios se mueve ahí, hermano. Aquí uno ora por los enfermos y se mueren. Allá resucitan. Dios usa el milagro donde debe de usarlo. Y la aldea se enteró que había sanidad. Toda la aldea se reunió por sanidad. Pero lo tremendo es que el que comenzó a predicarles, y él les explicó, cuando pasaron todos a hacer la profesión de fe, él les dijo, no, yo no voy a orar por sanidad, es para creer en Cristo. Y se enojaron, y nosotros hemos pasado porque queremos creer en Jesucristo. Sí, pero eso es para ellos. Dios ha prometido un avivamiento y un despertar hacia el Señor, dejando lo trivial, superficial y vano, y un interés por Cristo, su palabra y las misiones, y no lo estamos viendo ni estamos orando por ello. Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Dios nos dio este versículo en el año 2015. Dios fue misericordioso con nosotros en San Miguel. Mi hija bien linda, hija de pastor, 13 años tocando el teclado. Nosotros no le permitíamos internet en su cuarto, pero ella, la niña buena, veía pornografía. Ella se las ideaba. Ella nos explicó cómo lo hacía. Cuando no le permitimos nada, ella hacía papeles, hacía dibujos para ella deleitarse. Dios nos dio este versículo.
oramos al Señor creyendo. Y en un campamento que el tema era el tesoro escondido, ella pasó al frente a llorar y llorar y llorar. Y al final del campamento, así como Lídice vino acá y aquí el Señor la hizo nacer de nuevo. Al final de la charla me abrazó y me dijo: papi, he encontrado al tesoro. Ella todavía tiene grietas, pero todo lo oculto cayó. Porque Dios ha prometido, la promesa de Dios es fuerte. El evangelismo no se ve como un mandato, sino como una opción. Que el que lo quiera lo hace, pero el que no quiere hacerlo no lo hace. No es un estilo de vida de la iglesia. No vemos a las personas como condenados yendo al infierno. ¿Cómo está su jefe, hermano? Bien, viera qué lindo es él. ¿Y es nacido? No. ¿Para dónde va él? El infierno. ¿Le has hablado del Señor? No, no me atrevo. No vemos a las personas como condenados yendo al infierno, los vemos normales. Hermanos que oran, es necesario que oremos más y le digamos: a volver, oh Jehová, nuestra cautividad. Amén, hermanos. Charles Spurgeon dijo: queridos amigos, pienso que hay una razón muy importante para dudar. Queridos amigos, pienso que hay una razón muy importante para dudar que algunos de nosotros creamos verdaderamente en nuestra religión. Una vez un infiel, un inconverso se encontró con un cristiano que iba a una iglesia y dijo: yo sé que no crees en tu religión. ¿Por qué?, dijo el cristiano. Porque, respondió el infiel, durante años te he encontrado conmigo, te has encontrado conmigo, ¿verdad? Sí, cuando voy a mi trabajo. ¿Tú crees, no, que es cierto que hay un infierno en el que son arrojados los espíritus de los hombres? Sí lo creo, replicó el cristiano. ¿Y tú crees que a menos que yo crea en Cristo seré enviado ahí? Sí, dijo el cristiano. No lo crees. Estoy seguro ya que si creyeras, serías un infeliz y muy inhumano, pasando a mi lado día a día sin decirme nunca nada acerca de eso y sin advertirme al respecto. Charles Spurgeon dijo eso para mí, hermano, no se preocupe. Yo me lo repito día a día, para mí, hermano. Yo no quiero estar acomodado. No. La iglesia hace eventos. Después de esto quizás la fotografía. La iglesia hace eventos para alcanzar las almas de clase media y alta, pero no para alcanzar a los borrachos, mendigos, indigentes. No hay inversiones económicas, financieras en esto, sino en construcciones de edificios que alimentan el orgullo, el ego de las congregaciones. Anualmente tenemos un evento de pastores, no de nuestra iglesia, sino de todas las iglesias. Y en el evento que tuvimos de este año, el año pasado fue, ¿verdad? El Señor nos puso a exponerle la realidad de las iglesias con compasión. ¿Por qué será que no buscamos a los mendigos, a los alcohólicos? Habían unos alcohólicos y un mendigo ahí en la iglesia y le dije: párense por favor, miren. Mi labor como pastor es orar por ellos para que nazcan de nuevo y encuentren el propósito de Dios en ellos. Y hace unos días un pastor me consoló y me llamó por teléfono y me dijo: hermano Howe, él estuvo ahí. Sí, no pudo hablar. Sí, hermano, llorando me dijo: estoy teniendo una reunión con los borrachos de mi comunidad, con los alcohólicos, les doy un plato de sopa, les predico la palabra
¿Y cómo lo hace? Le digo yo. Lo hago los miércoles. Y luego varios de ellos están viniendo a la iglesia. Hay una iglesia en San Salvador que es grande, pero es grande también en misiones en esas áreas. Fuimos hace poco a un culto donde habían 75 entre borrachos e indigentes levantando sus manos al cielo. Y quien dirigía era un ex. Y el hermano me dijo, llorando, hermano, ore por mí y siga adelante, me dijo. Quisiera que pusiéramos la fotografía. Vean las caras de esas vidas en lo que aparecen. ¿Se ven las caras de ellos? Poco. Pero yo las ando en mi celular. Al final será un gran gozo. Todas las caras de ellos son borrachos, que nadie los busca. Una iglesia que se ha olvidado que el Cristo se sentó con ellos y los abrazó. Tuvimos una reunión con los borrachos en la terminal de buses y nos sentamos con ellos, estaban mugrosos, y nos dijo, ¿cómo es posible que ustedes, porque fuimos sin carro, ahí fuimos bien con la ropa más humilde, cómo es posible, nos decían ellos, que ustedes, siendo tan ricos, nos decían, se sienten con nosotros aquí? Y nosotros les explicamos que así fue el Hijo de Dios. En la otra están comiendo, pase a la otra. Y yo sé que ustedes lo hacen o lo van a hacer. ¿Cuántos cortan cabello acá? Peluquería, qué lindo don, qué lindo don. En las terminales de buses, en los lugares, hay una manera de predicarles el evangelio, es cortándoles el cabello. Pero no haciéndolo para que nos vean, no para que vean la gloria de Dios en nosotros. Y después la gente va a decir, ¿de dónde se congregan? Eso queríamos que preguntaran. Y aman así ustedes a la gente cuando uno llega ahí, no lo menosprecien, no, ahí te vamos a amar, te vamos a abrazar, a volver nuestra cautividad, oh Dios, como los arroyos del Negev. Gracias. Según Francis Chan dice, ¿cómo es el perfil de una persona tibia? ¿Cómo es el perfil de una persona tibia? Las personas tibias dan dinero a obras benéficas y a las iglesias, siempre y cuando no afecte su estilo de vida. Si tienen algo extra o que les sobra, es seguro dar, entonces lo hacen. Primera de Crónicas 21:24 dice, entonces el rey David dijo a Omán, no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocaustos que nada me cueste. Las personas tibias rara vez comparten su fe con sus vecinos, compañeros de trabajo o amigos. No quieren ser rechazados ni tampoco quieren hacer sentir incómoda a la gente al hablar sobre asuntos privados como lo es la religión. Las personas tibias tienen miedo preguntarle a Dios, ¿cuál es el propósito por el cual me has dado el dinero? ¿Cuál es el propósito por el cual me has dado este carro? Las personas tibias aman a otros, pero no buscan amarlos como se aman a sí mismos. Mateo 22:39 dice, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las personas tibias piensan a menudo más en la vida de la tierra que en la eternidad en el cielo. La vida cotidiana está principalmente centrada en la lista de quehaceres del día, en los horarios de la semana y en las vacaciones. Rara vez, si es que lo hacen, piensan en la vida eterna. Filipenses 3:18 dice, cuyo Dios es el vientre.
Amén, hermanos. ¿Ha descubierto por casualidad, por la gracia de Dios, alguna cautividad en su vida? ¿Hay algo por lo cual debe decirle, sí, Señor, haznos volver, como en el principio? Quiero darles una buena nueva. La promesa del Salmo 126 se cumplió y se va a cumplir más. Esta promesa fue dada a Israel y miren lo que pasó. Salmo 126, 1 es la promesa: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Y mire el cumplimiento. Vea qué fiel es el Señor. Nehemías 6:15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Dios cumplió su promesa y Él es fiel también para cumplirla en medio de nosotros. Quiero hablarte por un momentito de la esperanza que hay. Si por la gracia de Dios tú has visto tu frialdad, si por la gracia de Dios tú has visto tu desobediencia al mandato de Dios, si por la gracia de Dios el Señor te alumbró y dices, sí, yo estoy viviendo para mí, para mi familia, pero no, las naciones no están viendo en mí el brillo de Cristo. No hay mucha diferencia. Claro que no tomo, no fumo, no hago esto, pero no hay mucha diferencia entre el mundo y el oro. Mi oro se ha ennegrecido. No hay ese brillo. No hay ese palpitar por la gloria de Dios y por el prójimo, que son los dos mandamientos. Y si tú por la gracia de Dios has descubierto ese pecado, antes de clamar, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Mira a Jesús, lo que Él ha hecho ya. Mira a Jesús. Sabes que todos esos pecados que te mencioné, Él ya los venció. ¿Qué te acabo de decir? Que todos esos pecados que tú has visto en tu vida y en mi vida, todos esos pecados que parecen imposibles de salir, todas esas cadenas que parecen imposibles de hacer, Él ya los venció en la cruz. Hay un famoso himno que dice, Él rompe el poder del pecado, ya cancelado. La cruz cancela el pecado y basado en esa cancelación nosotros rompemos su poder. Rompe el poder del pecado, ya cancelado. La razón por la cual podemos conquistar todos esos pecados, por supuesto, si quieres y si crees y si ves tu pecado. La razón por la cual podemos conquistar esos pecados es porque ese pecado ya fue conquistado. La razón por la cual podemos salir de la cautividad y clamar, vuélvenos, oh Jehová, es porque Él ya conquistó ese pecado. Te voy a dar una ilustración. Yo andaba por un terreno, un bosque con muchos árboles. De repente yo vi una serpiente venenosa, pero venenosa. Nosotros le llamamos un coral rojo. Cuando yo vi ese coral, retrocedí. Me asusté. Pero de repente vi que esa serpiente tenía unas hormiguitas
y me acerqué y yo vi que la serpiente estaba muerta. Me alegré, porque esa serpiente, aunque era venenosa, aunque me infundía temor al verla, pero estaba muerta. Alguien la había matado. Así es nuestro pecado de los que estamos en Cristo. Todo pecado ha sido cancelado. Amén, hermanos. Y en base a eso, así como están, podemos clamar y decir, porque después quiero hablar unas palabritas a algún oyente que hay aquí. Clamemos a Dios de todo corazón. Clama al Señor por el propósito de Dios en tu vida. Clama al Señor por salir de la cautividad, de la comodidad. Clama al Señor para hacer una luz, porque por eso Dios te ha puesto, para amar a Dios con todo tu corazón, pero amar también a tu prójimo como a ti mismo. De verdad, clamemos a Dios, inclinemos el rostro.